Señor, queremos darte las gracias en este nuevo año, Señor, en este primer domingo del año 2025. Te agradecemos, Señor, que nos permites estar juntos y que juntos podamos abrir tu palabra. Queremos abrir también nuestro corazón, Señor, anhelando que tu palabra caiga en una buena tierra y dé fruto, Señor. Que tu palabra haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto las noticias? ¿Sí? Sí las han visto, ¿verdad? ¿Cómo iniciamos este año, hermanos? Este año 2025. ¿Qué es lo que hay a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que hemos visto a nuestro alrededor, hermanos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Aumento en la gasolina? ¿La violencia sin freno? ¿La delincuencia, la injusticia, la impunidad? ¿Aumento en cantidad de productos? Eso es lo que hemos estado viendo, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que se oye en las noticias. Y luego que hay muchas cosas que no se dicen en las noticias, pero nos podemos enterar de ellas. Recordemos, hermanos, que está escrito que la maldad se iba a aumentar. ¿Lo recuerdan? Y dice la Escritura que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y nosotros estamos viviendo estos tiempos en que la maldad se ha multiplicado. Así es que necesitamos estar apercibidos, alertas. Necesitamos estar muy, muy alertas porque se ha multiplicado la maldad, que el amor nuestro no se vaya a enfriar. Porque lo que vemos que nos rodea nos puede desanimar, nos puede desalentar, ¿o no? Sabemos que esto va a suceder, está escrito. En medio de estas situaciones, hermanos, la pregunta es, ¿en dónde nosotros ponemos nuestra mirada? Porque podemos ver las noticias de diferentes maneras, pero ¿en dónde es que vamos nosotros a poner nuestra mirada? Ahorita ponga su mirada en el que está a su lado y dígale, ¿dónde vas a poner tu mirada? Vamos a ver unos ejemplos, hermanos. ¿Alguien recuerda al buen hermano Pedro? ¿Sí? ¿Se recuerdan que Pedro caminó sobre las aguas? ¿Recuerda usted ese hecho? Pedro caminó sobre las aguas. ¿Por qué caminó sobre las aguas? Porque iba al encuentro con el Señor Jesús. A él lo vieron al Señor Jesús, estaban en una barca, el viento era muy fuerte, ven al Señor Jesús, piensan que es un fantasma, pero el Señor Jesús les habla y Pedro, que era aguerrido, le dice, si eres tú, Señor, deja que yo vaya hacia ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. ¿Y qué hizo Pedro? Se bajó de la barca en medio del mar y caminó sobre las aguas. ¡Qué maravilloso! Extraordinario. Eso es algo sobrenatural. Hasta que vio el recio viento. Hasta que vio la tormenta. Y cuando él ya no vio a Jesús, sino la tormenta y el viento recio, entonces tuvo miedo. ¿Qué sucede cuando vemos las noticias, hermanos? ¿Nos da temor? ¿Nos da miedo? ¿No queremos ya salir de casa? En el caso de Pedro, cuando él quitó sus ojos de Jesús, porque iba hacia él, y empezó a ver lo que le rodeaba, que era el mar embravecido, el viento recio, entonces él tuvo miedo. Y el miedo lo llevó
a hundirse. Dice la Escritura que comenzó a hundirse. Viendo a Jesús caminó sobre las aguas. Viendo el viento recio, empezó a hundirse por el temor. Se hundió por el temor. Tenemos otro ejemplo. Si usted está tomando nota, puede poner que esto se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 29 y 30. Este pasaje sobre Pedro. Pero vamos a ver otro ejemplo. Y este ejemplo lo vamos a encontrar en el Salmo 73, que es un salmo que escribió Asaf. Recordaremos a Asaf, que era uno de los cantores principales en el santuario de los que estableció David. Y él estaba ahí en la presencia del Señor. Él estaba ahí en el santuario. Y cuando nosotros leemos este salmo, dice que mientras Asaf estuvo en la presencia del Señor, él podía declarar: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Estando en la presencia de Dios, él podía declarar eso. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Pero cuando Asaf vio la prosperidad de los impíos, ¿qué hizo? Vio la prosperidad de los impíos, su declaración fue diferente. Ya su declaración no fue ciertamente el Señor es bueno con Israel. Ahora su declaración fue diferente y él dijo: en vano he limpiado mi corazón. En otras palabras, no tuvo caso haberme guardado para Dios. Imagínese qué tremenda declaración. En vano he limpiado mi corazón. ¿Y sabe qué otra cosa le sucedió al buen Asaf? Después de que se puso a ver a los impíos, en lugar de seguir en la presencia en el santuario, él vio a los impíos, vio su prosperidad, vio que les iba muy bien. Y entonces dice la Escritura que su alma se llenó de amargura. Nuestra alma y nuestro corazón se pueden ver en peligro cuando nosotros quitamos nuestra mirada de donde debe estar. Nos podemos llenar de amargura, como sucedió con Asaf. Claro que usted se va a quedar interesado y en la tarde va a terminar de leer todo el Salmo y se va a dar cuenta que Asaf reconoció que hasta sentía punzadas en el corazón por estar viendo a los impíos. ¿Cómo es que le iba a los impíos? Pero va usted también a encontrar en ese salmo que dice Asaf: hasta que volviéndome al Señor, entonces las cosas fueron diferentes. Un ejemplo más, porque ya vimos que Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando vio la tormenta, se hundió por el temor. Vemos en Asaf que estando en la presencia del Señor, él declara las maravillas, que el Señor es bueno, pero cuando quita de ahí la mirada y empieza a ver a los impíos, ahora dice que su alma se llena de amargura, que siente punzadas y que en vano, ha sido en vano haber limpiado su corazón. Veamos a alguien más, Sansón. ¿Se recuerda usted de Sansón? Un juez sobre Israel. Y dice en el libro de Jueces, en los capítulos 13 y 14, en esos dos capítulos, nos muestra que el Espíritu del Señor se comenzó a manifestar en Sansón. ¿Recuerda las características de Sansón? Su cabello era, porque no debía ser cortado su cabello. Era nazareno, no debía tomar vino. Había ciertos detalles muy específicos sobre la vida de Sansón. Y dice la Escritura, lo vamos a ver al final, ¿verdad? De Jueces 13, que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. Pero iniciando el capítulo 14, ¿qué creen que hizo Sansón? Vio. Igual que Pedro, vio la tormenta.
igual que Asaf, vio a los impíos. Y aquí Sansón, lo que él vio fue a una mujer. Él puso su mirada en una mujer. ¿Qué clase de mujer? ¿Qué mujer era ella? Pues era hija de los filisteos, de los enemigos de Israel, de los que adoraban a Baal. Tenían dioses, hacían cosas terribles. Y ahí fue donde el buen Sansón puso su mirada. Él vio a una mujer. Y a partir de ese momento, hermanos, empezaron las dificultades en la vida de Sansón. ¿Recuerdan ustedes cómo terminó Sansón? Después de todo su encuentro con Dalila y de cómo manipulaba su alma y él que se dejaba también, ¿verdad? ¿Qué perdió Sansón? Sus ojos. Perdió la vista. Él vio en donde no tenía que ver. Y al final de sus días, él perdió aquello que lo llevó a desviarse. Claro que al final, ¿verdad? Él destruyó un lugar en donde murieron más filisteos que todo el tiempo que él había estado viviendo en esa zona. Solamente son ejemplos, hermanos, de personajes de la Escritura que no estamos para criticarlos, sino para aprender de lo que sucedió con ellos. También sabemos que Pedro negó 3 veces al Señor. Sin embargo, el Señor Jesús siguió extendiendo su misericordia, porque el Señor Jesús resucitado le encomendó, le dio una tarea. Así es que el Señor no nos desecha, pero sí necesitamos, hermanos, estar alertas de qué es lo que estamos viendo. Nosotros, hermanos, entonces, ¿a dónde vamos a dirigir nuestra mirada? Porque ya dijimos que vemos las noticias. Ya dijimos que sabemos cómo está la situación en estos días que nos rodea, en nuestra nación, en nuestra ciudad. ¿Hacia dónde vamos a ver, hermanos? ¿Hacia dónde vamos a voltear? Vamos a Hebreos capítulo 12 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Y ya que lo tiene usted ahí, hermano, quisiera solamente hacer mención que en el capítulo 11, ¿alguien recuerda? Capítulo 11 de Hebreos, ¿qué es lo que le caracteriza? La fe, exactamente, la fe. ¿Y sabemos qué es la fe, hermanos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el resto del capítulo nos menciona a una cantidad de personajes de la Escritura que son ejemplos de fe. Hay quienes les llaman, ¿verdad?, los héroes de la fe, pero son hombres y mujeres de fe. Y ahí nos va mencionando a cada uno de ellos, que a pesar de las circunstancias, se mantuvieron por la fe. Que las cosas no parecían ir bien, pero se mantuvieron por la fe. Y fueron justificados en esa fe. Al mencionar a todos estos hombres y mujeres también, hay algunos que no dicen sus nombres, entonces empieza el capítulo número 12 de esta manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este capítulo inicia diciéndonos, por tanto, es decir, por todo lo que ya dijimos de todos estos varones de fe, de todas estas personas de fe, por todo lo que ya dijimos,
entonces hay que hacer algo. Entonces nosotros debemos de hacer algo. Cuando leemos, por tanto, es como decir, por lo mencionado con anterioridad, después de esto tenemos que hacer algo. Después de saber cómo actuaron estos hombres y mujeres de fe, a nosotros nos corresponde hacer algo. Y lo que leemos aquí en la Escritura es de que nos rodea una nube de, ¿lo leyó? Una nube, una gran nube de testigos. Mire, eso es una metáfora. O sea, no es de que hay todas estas personas que me están rodeando, porque además todas esas personas ya están en la presencia del Señor. Es una forma de expresar que el testimonio de ellos, hermanos, nos rodea. Tenemos testimonio aún de esas personas. No es que ellos nos estén rodeando, pero sus testimonios sí, y están vigentes. Así es que, hermanos, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ahorita solamente leímos 2 versículos, pero en estos 2 versículos de la Escritura hay 4 cosas que nosotros debemos hacer. Y las vamos a ir mencionando. Ya tenemos el antecedente de hombres y mujeres de fe. Ahora dice el escritor, por tanto, nosotros también algo tenemos que hacer. Y lo primero que encontramos en este pasaje es que nosotros necesitamos despojarnos. Despojarnos, dice la Escritura, de todo peso. ¿Qué es un despojo? Legalmente, retirar, quitar, ¿verdad? Eso es, pero eso lo hacemos nosotros mismos. Nadie va a venir a despojarnos de todo peso. Eso es algo que lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Tenemos que despojarnos de todo peso. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en una carrera. Les platico. Estamos en una carrera. Si usted no sabía que estábamos en una carrera, pues le aviso, estamos en una carrera. Y en una carrera, hermanos, no podemos llevar peso extra. Bueno, hasta hay los trajes especiales, aerodinámicos, que no pesan, tenis especiales. Porque en una carrera no podemos llevar un peso adicional. Hay trajes especiales para poder participar y para poder correr, para que nada estorbe, porque el peso extra, hermanos, es un estorbo. Cualquier peso que nos estorbe a nosotros, hermanos, en la carrera de la fe, nos va a impedir avanzar. En una carrera, pues hay que avanzar. Y si hay estorbos, si hay un peso que nos esté generando algo extra, pues va a impedir nuestro caminar, nuestra carrera en el Señor. Y esta palabra de peso es del griego onkos, que significa masa. Despojémonos de toda masa. Significa carga. Despojémonos de toda carga. Significa bulto. Despojémonos de todo bulto. Habla de protuberancia, pero también dice estorbo. Así es que despojémonos, hermanos, de todo estorbo. Ese peso que nos estorba y no nos permite avanzar. Así es que, hermanos, nuestra responsabilidad es identificar a mí qué me está impidiendo avanzar en la carrera de la fe. En este caminar con Cristo, a mí qué me está estorbando. Porque a lo mejor no es lo mismo que me estorba a mí, hermano, que lo que le puede estar estorbando a usted. ¿Quién lo va a identificar? Recuerdo tanto que mi esposo decía, hermanos, no debemos tener espíritu, no de discernimiento, sino no debemos tener espíritu de sospecha. Sospecho que al hermano
lo que le ha de estorbar. No, hermanos, no se trata, no estamos llamados para eso. No es para eso nuestro llamado. Nosotros tenemos que ver personalmente qué es lo que me está estorbando. ¿Cuál es ese peso extra que traigo encima? Mire, en los aeropuertos, ¿qué pasa si en su maleta lleva usted peso extra? Le cobran. Y si usted no tiene para pagar, usted tiene que ver en dónde deja eso que le sobra. Si hay algo extra, no lo puede usted llevar a menos que pague. Aquí en la carrera del Señor, en la carrera de la fe, pues no es que podamos pagar para llevar peso extra. La indicación en la Escritura es: despojémonos de todo peso. Usted puede resolverlo de la maleta, pero en la carrera de Cristo usted tiene que despojarse, y yo tengo que despojarme de todo peso que sea extra, de todo estorbo, de toda masa, de toda carga. ¿Quién lo va a identificar? Cada uno de nosotros, hermano. ¿Qué es lo que le estorba a usted, hermano? Hermana, ¿qué es lo que a usted le estorba? Y si usted piensa, no, yo no sé, yo creo que a mí no me estorba nada, no avanzo, pero no me estorba nada. Si no avanzamos, hermano, es que algo nos está estorbando. Es que hay un peso del cual tenemos que deshacernos. ¿Y sabe qué es tremendo, hermano? Que ese peso extra pueden ser hábitos que nosotros tenemos. Pueden ser costumbres. Pueden ser personas. ¿No ha encontrado usted alguna persona, ha tenido usted alguna vez alguna relación con una persona de amistad, de ser vecinos, no sé, que lo arrastra, que no lo deja usted avanzar en Cristo? ¿No le ha pasado? Nosotros tenemos que detectar qué es lo que no me permite avanzar. Y les decía, también pueden ser actitudes. Actitudes también son un peso que no debemos de arrastrar. Me refiero a malas actitudes. Me refiero a malas costumbres. Me refiero a malos hábitos. Lo importante aquí será preguntarle al Señor: esta costumbre o este hábito que yo tengo, que lo considero bueno, ¿realmente es bueno, Señor, delante de ti? Porque como familias podemos tener hábitos de generaciones. ¿A poco no? Por generaciones podemos mantener costumbres. Y como siempre ha sido así en nuestra familia, podemos creer que es correcto, que está bien. Pero pidámosle al Señor, ahí sí, discernimiento, para saber, hermanos, si ese hábito, actitud, costumbre es la que me está frenando en mi carrera, porque siento que no avanzo. Si descubro, si el Espíritu de Dios me lo muestra, ¿qué me toca hacer? Despojarme de todo peso. Amén. ¿Ya pensó usted? ¿En su mente ha dado vuelta algo que diga, Señor, ¿será esto? Hay que ponerlo delante del Señor. Lo segundo, dijimos que eran 4 cosas. Lo segundo, hermanos, que debemos de hacer, está en el mismo versículo 1. Debemos despojarnos del pecado. Pero dice algo más. El pecado que nos asedia. El pecado que nos envuelve. El pecado que nos puede enredar. El pecado que nos enreda. Mire, decía una persona que cuando la araña teje su telaraña, ¿verdad? Y cae un bichito ahí, es atrapado en esa telaraña. ¿Qué hace el bichito? Trata de librarse. Y en ese forcejeo se enreda más en la telaraña. Y mientras más esfuerzos hace, más se enreda. ¿Recordarán ustedes la historia de David, el dulce cantor de Israel? Por no ir a la guerra,
por quedarse en su casa, en el tiempo que los reyes iban a la guerra, él se quedó en su casa, se puso a pasear en el tejado y vio algo que él no tenía que ver. Vio a una mujer que se estaba bañando. Y en lugar de voltear y decir, no, eso no, se quedó contemplando. La mandó llamar, la tomó como mujer, pero solamente empezó porque no fue a la guerra. No hizo lo que tenía que hacer y se encontró en esta situación. Y cuando se entera que la mujer ha quedado embarazada, ¿qué hizo? Trató de librarse y se enredó más. Porque ahora pensó, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues mandó traer al esposo de la mujer porque resulta que era uno de sus capitanes, que sí estaba en la guerra. Lo manda a traer para que vaya a su casa y parezca, al estar con su esposa, pues que ese bebé pues es de él. Pero este hombre era leal, este hombre era fiel. Y él decía, ¿cómo yo voy a estar cómodamente en mi casa con mi esposa mientras todos los demás están en la guerra? Y no entró a su casa. Se quedó a las puertas del palacio del rey. Y entonces David trata de zafarse una vez más. ¿Y qué sucedió? Se enredó más. Llegó al punto de mandar a este hombre, esposo de esta mujer, al frente de la guerra y dejarlo solo. Y ahí murió. Trató de librarse y se enredó más. El pecado que nos asedia, hermanos, tenemos que despojarnos de él. ¿Por qué? Porque nos puede enredar como esa telaraña, como lo que le sucedió a David. Y uno piensa, ¿cómo fue posible que él hiciera eso? Bueno, ahí quedó demostrado que necesitamos de Dios en todo tiempo. Y que aún la gracia de Dios se extendió sobre David, porque sí se equivocó. Creo que él dejó surgir ahí, salir sus sentimientos, su alma. Ahora recuerde que él también decía, ey, alma mía, bendice al Señor. Él sabía que debía hablarle a su alma, que se alineara con el Señor. El ejemplo de David en este momento es cuando tratamos no de ponernos a cuentas con Dios, sino tratamos de resolver las cosas a nuestra manera, nos enredamos. Si tratamos de algo que ya sabemos que fue un error, en lugar de ponernos a cuentas con Dios, que Dios nos dirija, qué es lo que hay que hacer, si tratamos de hacerlo con nuestra propia creatividad, nos vamos a enredar como en una telaraña. Así es de que, hermanos, tenemos que identificar qué es lo que nos hace tropezar. Ese pecado que nos asedia nos hace tropezar, nos hace caer, hermanos. Ese pecado que nos asedia nos rodea. Ahora, la palabra pecado en este pasaje habla de errar el blanco. Así no suena tan feo, ¿verdad? No suena tan agresivo como pecado, pero este pecado es no dar en el blanco, hacer algo contrario a lo que nos han dado la instrucción en la Escritura. Es pecado. Hemos fallado el blanco. Así es de que lo que dice esta porción de la Escritura es, hey, despójate de ese pecado que te asedia, que te anda rondando, que te quiere cautivar para enredarte. Y la palabra asedia es rodeando fácilmente. El pecado es errar en el blanco, rodeándote fácilmente. Por eso hay que estar alertas, hermanos. Hay que estar en todo tiempo alertas. ¿Cómo, hermanos? Siguiendo las instrucciones del Señor. Porque si yo decido seguir la corriente del mundo, ¿a dónde creen que vamos a llegar? Ese pecado que nos asedia nos va a atrapar,
nos va a enredar, nos va a hacer caer. O seguimos la corriente del mundo, hermanos, o seguimos lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, sí dice la Biblia así, pero yo creo, yo pienso, yo me imagino. Es que no hay que ser tan legalistas. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo que nos dirige. Tenemos la palabra y el Espíritu Santo que nos dirige. Nosotros decidimos qué seguir. Si realmente queremos despojarnos del pecado que nos asedia. Y hermanos, cada uno de nosotros realmente sabemos cuál es nuestra debilidad. Porque las tinieblas no nos van a atacar en nuestros lados fuertes. ¿Saben que no? ¿Dónde nos van a atacar? En nuestras debilidades. Por eso debemos estar alertas, precisamente en nuestras debilidades, porque ahí es en donde nos van a querer enredar. Ahí es donde va a querer llegar ese pecado asediando nuestra vida. Ahí es donde nos va a querer hacer caer. ¿Qué podemos hacer entonces? Si donde nos ataca es en nuestra debilidad, hermanos. Pues ahí en nuestras debilidades son las que debemos rendir al Señor. Nuestras debilidades son las que debemos someter al señorío de Cristo. Debemos someternos al Señor. ¿Recuerda usted esta expresión de la Escritura? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. No solamente es resistir al diablo, hermanos. Primero tenemos que someternos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, tenemos la capacidad por el Señor de resistir al diablo, ese pecado que nos asedia. ¿Y qué va a suceder? Va a huir. Se va a ir. Siempre y cuando nosotros decidamos someter esas debilidades, eso que nos cuesta trabajo. A las personas creo que dicen, no, a mí me envenenan con tal cosa. ¿Verdad que sí hay una expresión así? Porque les gusta tanto eso que les pueden poner veneno y no se van a dar cuenta y van a caer ahí. Así es de que, hermanos, en nuestras debilidades es donde más debemos estar alertas. Porque el pecado, debo decirles, también nos estorba la carrera de la fe. La carrera en Cristo también es estorbada por ese pecado que nos asedia. Y lo que dice el escritor de Hebreos es que debemos despojarnos del peso y debemos también despojarnos del pecado que nos asedia. Amén. ¿Cuántas cosas llevamos ya? 2. La tercera está también en el versículo número 1. ¿Qué debemos hacer? Ya lo dijimos, estamos en una carrera. Bueno, debemos correr con paciencia esta carrera. Hay que correr la carrera con paciencia. Es decir, hermanos, que hay que resistir. ¿Qué necesitan los corredores? Resistencia. Necesitamos perseverar. Imagínese, va usted al maratón y en los primeros 10 metros ya se desanimó. A los 50 metros ya estamos así, ¿verdad? Bueno, tenemos que perseverar. La carrera de la fe es como el maratón de resistencia, de perseverancia. No es una carrera de 100 metros donde ¡pum! Uno corre así. No, es de resistencia, de perseverancia. Los hombres de fe que están en el capítulo 11 lo hicieron. Algunos victoriosos lograron lo que se les había prometido. Otros fueron aserrados, pero también alcanzaron la meta de diferentes maneras. Pero todos ellos lo hicieron, corrieron esa carrera. Hermanos, también debemos en una carrera aferrarnos y no abandonar la carrera.
Piense en un maratón, que usted se inscriba. ¿Va a terminar? ¿Va a terminar el maratón? ¿O a las primeras de cambio usted va a decir, no, mejor no? Creo que esto no es lo mío. Hermanos, esta carrera es para la vida eterna. Así es que es lo nuestro. Tenemos que aplicarnos porque es para vida eterna. Amén. Y esta carrera, hermanos, requiere un trabajo arduo, un trabajo continuo, un trabajo de todos los días. Todos los días debemos correr con paciencia. La palabra paciencia, porque imagínese una carrera con paciencia, ¿sí? Así es como dice la Escritura. Esta palabra de paciencia es upomone, que significa permanecer allí. Corramos permaneciendo ahí esta carrera. Vamos a correrla permaneciendo ahí. Y miren, en esta carrera pues no hay laterales. En la carrera de la fe, hermanos, no hay atajos. Hay que correr arduamente. Hay que permanecer. Y conocí yo a una señora que decía, cada vez que hablaba de la carrera de la fe, decía, así es que hermanas, porque la conocí en una reunión de mujeres, hermanas, pónganse sus buenos tenis, su buena ropa, quítese lo que le estorba y adelante a correr la carrera en el Señor. Así es de que adelante, hermanos, porque el Señor está con nosotros. No vamos a correr la carrera solos. El Espíritu de Dios está con nosotros. Y lo cuarto, hermanos, corremos esta carrera despojándonos de todo peso, despojándonos de ese pecado que nos asedia. Lo hacemos con paciencia, con perseverancia, pero hay algo que es definitivo para poder alcanzar la meta. Y eso es lo que encontramos en el versículo número 2. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Pero ¿y la delincuencia? Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Pero tantas injusticias, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Pero es que hay muchas arbitrariedades. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Porque, hermanos, si quitamos nuestra mirada de Jesús, entonces nos podemos desviar. Y puede ser que sigamos esforzándonos, corriendo, pensando que vamos bien. Pero si no hemos puesto nuestros ojos en Jesús, nos vamos a desviar. Nos vamos a perder en el camino. Escuché a un hombre que dijo que estaba emocionado porque le permitieron manejar una lancha en el mar. Pero la instrucción que le dieron fue, mira, no pierdas de vista aquel punto. La punta de la lancha debe enfocar siempre allá. Y dice, entonces yo iba bien concentrado. Pero de pronto, en la plática con mis amigos, yo no sé qué pasó. Cuando yo busco el punto estaba acá. Y dije, ¿en qué momento me desvié? ¿En qué momento me perdí del rumbo? Hermanos, podemos estar corriendo la carrera, pero si nuestros ojos no están puestos en Jesús, estamos esforzándonos en vano. Necesitamos regresar. Ahora, este hombre de la lancha pudo haber tomado cualquiera de dos decisiones. Pudo haber dicho, bueno, el punto está allá, pero a mí me gusta este. Me voy a ir por este. Está bonito. Continúo aquí. Sé que estoy equivocado, pero le sigo. Esa es una. Pero la otra sería, tengo que hacer todo lo necesario para recuperar la dirección correcta. Aquel es el punto. Yo voy hacia aquel lado. Tengo que recuperar el rumbo. En el camino del Señor puede suceder que en algún momento, hermanos, nos desviemos, pero la sabiduría de Dios nos hace
retomar el rumbo. Si lo que nosotros hacemos es iniquidad, pues nos vamos a seguir por donde nosotros querramos. Pero si deseamos hacer la voluntad de Dios y reconocemos que por alguna razón nos desviamos, no sé en qué momento, pero me desvié, Señor, quiero retomar el rumbo. Perdón por haber tomado un camino diferente. No estuve alerta, Señor, me descuidé, pero quiero retomar el rumbo. Y entonces mis ojos vuelven a estar en el Señor. Amén. ¿Dónde creen ustedes que están los ojos de los corredores, de los maratones? ¿Dónde creen que está su mirada? Está puesta en la meta. Porque si ellos se ponen a ver al de a un lado o al del otro lado, si yo en mi carrera en Cristo me voy a voltear a ver cómo va el hermano, si está caminando bien o no, si corre o no corre, si veo al otro hermano, si cómo dice, cómo habla, hermanos, nos estamos perdiendo. Nuestros ojos, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque es en Jesús en donde está nuestra confianza para seguir corriendo a pesar de todas las dificultades. Porque es en Jesús en donde encuentro mi esperanza. Solo está en Él. Mi esperanza no está en mis hermanos que corren junto a mí. Cada uno de nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Es Jesús nuestra esperanza. Es Jesús nuestra confianza. No debo, hermanos, no puedo apartar mi mirada de Él. Esta carrera debe ser puestos los ojos en Jesús. Lo dice así el versículo número 2. Puestos los ojos en Jesús. Y si las circunstancias están siendo contrarias, puestos los ojos en Jesús. Y si pareciera que no obtengo respuestas, puestos los ojos en Jesús. Y si las finanzas no están bien, hermanos, puestos nuestros ojos en Jesús. Debemos quitar nuestros ojos de nosotros mismos, de nuestras incapacidades, de nuestras debilidades o de nuestra autosuficiencia. Debemos quitar nuestros ojos de nosotros mismos. Nuestros ojos tienen que estar puestos siempre en Jesús. Ahí es donde tenemos que mirar a nuestro Señor Jesús. En este año 2025 tenemos que reafirmar en nuestros corazones que a pesar de todas las circunstancias, mis ojos seguirán puestos en Jesús. Amén. Ahí es donde deben de estar, no en las circunstancias, no en uno mismo, no en alguien más, solamente en el Señor. ¿Qué sucedería, hermanos, si quitamos nuestra mirada de Jesús? Ya dijimos, el de la lancha, ¿verdad? Se desvió por completo. Pero eso puede traer desánimo a nuestro corazón. Y es muy triste ver a alguien que ama a Cristo y que esté desanimado. No podemos dejar de ver al Señor. ¿Qué sucede si quitamos nuestra mirada de Jesús? Pueden surgir dudas en nuestros corazones. No sé si realmente sea cierto lo que dice aquí, dudas. Eso es terrible. Eso es lo que las tinieblas quisieran sembrar en nuestros corazones, que dudemos de la palabra de nuestro Dios. También puede surgir incredulidad. Definitivamente decidir no creer. ¿Conoce usted a alguien así? Yo sí conozco personas que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron gracias y ahora son esclavos de sus propios pensamientos, de sus propios razonamientos, de la corriente de este mundo. Y algo más que puede surgir en nuestro corazón, hermanos, si quitamos nuestra mirada de Jesús, es la desconfianza. Desconfianza. Nuestra mirada debe permanecer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, hermanos, nos vamos a librar de la amargura. Cuando empezamos, ¿se acuerda de Asaf?
Empezó a ver a los impíos y se llenó de amargura su alma. Si nuestros ojos están en Jesús, nuestra alma se librará de la amargura. ¿Por qué debemos poner nuestros ojos en Jesús? Porque Él es nuestro ejemplo. Él inició su carrera y Él la completó. Él dio inicio y la culminó. Él es nuestro ejemplo. Además, pues, todos los varones y mujeres que están aquí en la Escritura, que también nos dejan un ejemplo, pero nuestro principal ejemplo al que debemos de seguir es el Señor Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Sí dice así la Escritura en el versículo 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor, Él es el iniciador, decía un escritor. Cuando decía Él es el consumador, es el que lo ejecutó, el ejecutor de la fe. Él es nuestro ejemplo, es el autor y el consumador de la fe. ¿Sabe que el Señor Jesús también tenía su mirada puesta en algo? ¿Qué dice aquí la Escritura? El cual, hablando del Señor Jesús, el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué había delante del Señor Jesús? Un gozo. Había un gozo, pero lo que estaba al frente era la cruz. Era el sufrimiento de la cruz. Pero su mirada no estaba en la cruz ni en su sufrimiento. Su mirada estaba en el gozo que había después de la cruz. Así es que, hermanos, ¿cuál sería ese gozo? Porque era un gozo después de la cruz. ¿Cuál sería ese gozo, hermanos? La eternidad con su Padre, porque habían estado juntos desde la eternidad. Pero por un breve tiempo Él estuvo aquí en la tierra. Por un instante se separó completamente en la cruz. Pero ahora para Jesús el gozo puesto delante de Él era que adelante Él volvería a estar con su Padre. ¿No dice así su Escritura, hermanos? El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza. Lo que Él sufrió no le importó y se sentó a la diestra del trono de su Padre, a la diestra del trono de Dios. Ese era el gozo puesto delante de Él. Y sabe que también en ese gozo estaba usted. Y estaba yo. Y estaban todos los que se han adelantado. Y están muchos que vendrán todavía. ¿Cuál era ese gozo para el Señor Jesús? La eternidad con su Padre. La eternidad con los que creen en su nombre. Con los que le aman y le obedecen. Ese era el gozo puesto en el Señor. Con aquellos que deciden poner sus ojos en Él. Ese es su gozo. Poder estar la eternidad con su Padre y con todos aquellos que han decidido poner su mirada en Jesús, a pesar de lo que suceda a su alrededor, a pesar de lo que lo esté rodeando. Hemos decidido poner nuestros ojos en Jesús. Amén. Que ese sea, hermanos, uno de sus propósitos este año. Que las circunstancias no nos hagan caer. Que ese pecado que nos asedia lo podamos desechar. Que ese peso que nos traemos arrastrando también podamos desecharlos. Y que entendamos que corremos una carrera donde vamos a permanecer, donde vamos a perseverar, en donde vamos a resistir hasta llegar a la meta. Amén. ¿Podemos orar? Yo no sé si usted escribió sus propósitos de este año, pero si usted los escribió, yo le animo a que usted agregue: el propósito de mi vida en este año será también mantener mi mirada, mis ojos
en Jesús. Amén. Señor, queremos darte las gracias en esta hora por tu palabra, por recordarnos, Señor, que en esta carrera, Señor, no estamos solos, que tú estás con nosotros, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo nos ayude a ser perseverantes, a resistir, Señor, y a despojarnos de aquello que nos aparta de esta carrera, para despojarnos de aquello que nos estorba en este caminar contigo, Señor. Y deseamos, Señor, en todo momento mantener nuestra mirada puesta en ti. Señor, líbranos de poner nuestra mirada en las circunstancias. Líbranos de poner nuestra mirada en nuestras propias fuerzas o en las fuerzas de alguien más, Señor. Líbranos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Deseamos con todo nuestro ser permanecer en ti, Señor, y viéndote a ti, mi Señor. Que nuestros ojos estén puestos solamente en ti, Señor Jesús, porque tú eres nuestra esperanza y tú eres nuestra confianza. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que así sea, hermanos, y que este año sea maravilloso en el Señor. Que el Señor cumpla toda su buena voluntad en cada uno de ustedes. En cada una de nuestras vidas el Señor cumpla toda su buena voluntad. Que el Señor les bendiga, hermanos.